Muy buenas tardes, estamos nuevamente un miércoles más frente al Señor, frente a su palabra, en este discipulado, y vamos a continuar en este miércoles, en este día, el tema que comenzamos ya la semana pasada, hablando en el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, donde dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la semana pasada hemos visto que aquí encierra dos cosas importantes. Una, por un lado, el reino de los cielos, y por otro lado, el arrepentimiento. Y nos preguntamos la semana pasada qué tenía que ver el arrepentimiento con el reino de los cielos. Así que bueno, dividí este texto en estas dos frases, en estas dos palabras, en estos dos temas. Y el miércoles pasado vimos puntualmente acerca del reino de los cielos, ¿no? Hemos visto varios aspectos acerca de la profecía y cómo comienza a funcionar el reino de los cielos en la tierra, básicamente en el corazón del ser humano. Hemos visto que el reino de los cielos, profetizado por los apóstoles 600 años antes de Jesucristo, no tenía nada que ver con un reino político, ¿no? Y hemos visto la estatua que soñó aquel rey. ¿Se acuerdan ustedes cuando mencionábamos los distintos materiales que estaba confeccionada esta estatua? Y que hoy estamos viviendo la parte de los pies que dice la profecía o el sueño profético que Dios le dio a este rey. Dice que los pies estaban hechos de hierro y de barro cocido, Entonces, que una gran piedra fue cortada y pegó contra los pies, y por no había posibilidad de una alianza entre el hierro y el barro, la estatua se desmoronó. Y hemos visto cómo esto figura de los reinos del mundo, cómo se van cayendo, porque el reino de los cielos se había acercado, y comienza Jesús entonces a trabajar sobre el corazón de los salvados que tienen que ver con este reino, que no es político, es un reino eterno, es un reino que Dios comenzó en el corazón del ser humano. Hoy vamos a ver acerca del arrepentimiento. El Señor Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Y antes de comenzar a hablar del arrepentimiento, dice el versículo al principio: desde entonces. Desde entonces marca un momento decisivo en la narración de Mateo. Es un final y es un principio. Desde entonces, el final, que los preparativos para el ministerio mesiánico de Jesús había llegado a su fin, porque dice que Juan el Bautista, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dice: desde entonces, desde que Jesús escucha que Juan estaba preso, comienza entonces a predicar el arrepentimiento. Y Juan el Bautista fue el último profeta ante la inminente llegada del Mesías Cristo, el enviado por Dios, ¿no? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, dice: se ha cumplido el tiempo. Ya estaba el tiempo cumplido. Juan había terminado su ministerio, Dios había permitido que Herodes eche mano de él, que lo ponga en la cárcel, y luego Juan va a dar su vida por Dios, por quien había venido predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿no? Y bautizando con agua. Ya se había cumplido ese tiempo. Vamos a empezar a desgajar un poquito este tema del arrepentimiento. ¿Cómo encuentra Jesús a su pueblo cuando viene y comienza, desde entonces, comienza a predicar? Pero no podemos mencionar esto sin antes decir que el Señor Jesús estaba utilizando el mismo mensaje y las mismas palabras incluso que Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza diciendo:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que utilizan el mismo mensaje, pero algo importante que quiero remarcar es que no se cruzan los ministerios. Cuando Juan termina su ministerio, comienza Jesús, pero no se superponen los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es tan sabio Dios en su decisión, en el tiempo justo, en ese tiempo que Jesús comienza su ministerio, no estaba a la merced, no estaba a la casualidad, no se daba por coincidencia, estaba planeado por Dios Padre desde todos los tiempos. Entonces, ¿cómo encuentra Jesús a su pueblo? Miren, en el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de lo que nosotros tenemos en el libro de los libros, que es la Biblia, encontramos que del último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta que Mateo comienza a narrar la historia de Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que relatan la historia de este rey que había venido a fundamentar este reino, había pasado 400 años de silencio. No hay más profetas desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas antes de la llegada del Mesías Rey. Antes de la llegada de Jesús, del Mesías Cristo. Habían pasado entonces esos 400 años de silencio, que también es conocido entre el pueblo del Señor como el intertestamento. En ese tiempo que no se sabe, ocurrieron historias, por supuesto, pero no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios por el cual merecía ser escrita y canonizada para que nosotros hoy la tengamos como parte de la Biblia. Esto agravó la situación del pueblo. Jesús encuentra un pueblo que incluso los líderes religiosos de este pueblo desviaron el rumbo del mensaje divino. Estaban más abocados a enseñar como doctrina mandamientos de hombre y enseñar las tradiciones, que lo único que hacían era alejar más y más al pueblo de Dios. Así encontró Jesús al pueblo. Así, en estas condiciones, encontró Jesús al pueblo. Por eso que Jesús los enfrenta una y otra vez a los líderes religiosos. Escribas y fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, que ustedes no quieren, atan pesadas cargas sobre la gente, pero ustedes ni con un dedo quieren moverla. Jesús los enfrentó, los confrontó con su mismo pecado, a esta gente que enseñaba como doctrina mandamientos de hombre y tenían mucho más importante que la doctrina de Dios, el mensaje de Dios, tenían las tradiciones que ellos mismos les imponían a la gente, como, como lavarse las manos antes de comer, como diezmar la menta y el eneldo, como muchas tradiciones que lo único que hacían era condenar al pueblo. Desde el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el capítulo 28, la mitad del capítulo habla sobre las bendiciones que Dios le dice al pueblo que los iban a alcanzar si ellos obedecían la voz de Dios. Y en la segunda parte del capítulo 28 habla sobre las maldiciones que le iban a alcanzar si ellos no obedecían a la voz de Dios. Habla claramente sobre estas bendiciones y maldiciones. Y también en el capítulo 29 lo dice, ¿no? Que el pecado les alcanzaría, como las bendiciones los alcanzarían, el pecado le alcanzaría. Entonces, en el capítulo 30, llegamos hasta ahí, en el versículo 1 al 6, dice: sucederá que cuando hubiesen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos
con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová. Y noten lo que dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Se acuerdan que dice un texto en el Nuevo Testamento que es remarcado? Dice, este pueblo es incircunciso de corazón. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, le dice Dios. Encontramos acá en este capítulo 30 de Deuteronomio que el arrepentimiento era la única condición que Dios le pedía al pueblo. O sea, el pueblo tenía que obedecerle, Dios le pedía que lo obedezca. Pero si habían obedecido, la única condición para reconciliar consigo mismo al pueblo era que el pueblo se tenía que arrepentir. De la parte divina, para reconciliar consigo al hombre, fue dispuesto esto ya desde la eternidad. ¿Cómo fue esto? Un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, a Jesucristo, Dios hombre, Dios hecho carne, Dios hombre, fue destinado esto, fue planeado por Dios el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, fue planeado por Dios la victoria sobre el diablo y sus huestes espirituales de maldad, triunfando sobre ellos no solo en la cruz, sino en la resurrección de entre los muertos al tercer día de haber muerto en la cruz del Calvario, triunfando y exponiendo a todas estas huestes allí en la cruz, exponiéndolo. Entonces, recorriendo desde Deuteronomio en adelante toda la Biblia y llegando incluso al Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 5, en el versículo 16, capítulo 3, en el versículo 3, en el versículo 19, Dios le dice a las iglesias, arrepiéntete, si no, vendré a ti. O sea, el arrepentimiento fue el mensaje que perduró a través de todos los tiempos, porque Dios había establecido así, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Como Dios había establecido esto, Él mismo había descendido de los cielos para venir a morir, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo menos que Dios pide del ser humano es arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Ya sea en el Antiguo Testamento, como en especial entre la práctica del pueblo israelita, que se prolonga hasta los días de hoy. Miren, el llamado a arrepentirse o cambiar de parecer exigía un cambio de actitud de la persona hacia Dios, que afectaba sus acciones y elección de vida. Incluía la idea de un giro en el modo de pensar y en el modo de vivir. Un giro total, 180 grados. Vamos para acá, volvemos para acá. Un cambio, un giro que afecta las acciones y la elección de vida en el individuo, en las personas. Los símbolos externos habituales de una persona en arrepentimiento en el Antiguo Testamento estaban dados, y repito y subrayo, hasta hoy en día se sigue practicando en muchas ocasiones lo mismo. ¿Cuáles eran? Eran oraciones de remordimiento. Si no, miren ustedes el pueblo de Israel, el famoso muro de los lamentos, que hasta el día de hoy se sigue congregando la gente ahí en el muro de los lamentos, ¿no? Oraciones de remordimiento, la confesión de los pecados. Hay credos que dicen que si vos te confesás, ya sos perdonado, ya el sacerdote o el pastor o el líder de la iglesia, quien fuera, tiene el poder para perdonar esos pecados, y donde Dios dice que nadie tiene poder para perdonar pecados sino solo Él, y la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos liberta del pecado, y la renuncia del pecado. Así que
Aún así el pueblo le costaba volver a Dios, y era necesario la intervención del sumo sacerdote una vez al año, entrar al lugar santísimo con un sacrificio de un animal, no entraba sin sangre, el pueblo venía y confesaba los pecados. Mientras tanto, durante todo el año vivía pecando y vivía pecando, ¿no? Era una práctica que no dio resultado por el mismo endurecimiento del corazón del ser humano, ¿no? Se había endurecido, se había hecho una piedra, un callo en el corazón del ser humano. Entonces era necesario todas estas prácticas religiosas, estos ritos religiosos, y aún así salían de ahí ya perdonados sus pecados. Después de que el sumo sacerdote recibía la confesión de ellos, salían, otra vez volvían, no tenían libertad del pecado, no eran libres del pecado, Así que el arrepentimiento no es, por otro lado, una doctrina implacable, que quiere decir excesivamente rigurosa, sino que el arrepentimiento fue establecido por Dios como un medio de rescate a la persona, como un medio de rescate. Y a esta disposición, y está a disposición este medio de rescate, tanto del pecador endurecido como a la persona que se esfuerza por mejorar. La cuestión es encontrarla, este medio de rescate, ¿no? A pesar de ser una determinación en la voluntad humana, Dios proveyó una ayuda extraordinaria para que la persona pueda llegar a este momento, a un verdadero arrepentimiento. Y para esto apareció el Hijo de Dios, porque antes del Hijo de Dios, la persona se arrepentía, pero tenía que ir a confesar el pecado al sacerdote, y el sacerdote intercedía por él ante Dios para que Dios le perdonara. Ahora viene Cristo, derrama su sangre en la cruz del Calvario. En el momento de morir en la cruz, el velo del templo se rompe, se parte en dos, se rasga con una mano invisible, tremendamente poderosa como la mano de Dios. Rompe esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y a través de Cristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo, Dios Padre, para pedir perdón por nuestros pecados, para limpiarnos, porque para esto llegó Cristo, para limpiarnos de toda maldad y darnos la victoria sobre el pecado. Ahora, Dios proveyó de una ayuda extraordinaria, y en el verdadero arrepentimiento que Dios quiere del ser humano pasan 5 cosas importantes. 5 cosas importantes. La primera, leemos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren ustedes que aquí habla sobre la tristeza según Dios. Según es la versión, digamos. La tristeza versión Dios, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. La tristeza que produce según Dios. ¿Qué produce Dios? Hay una gran diferencia en la tristeza que es según el mundo. Difiere muchísimo. Porque la tristeza que es versión mundo, es una versión que está basada en el remordimiento de la conciencia por el hecho cometido. Y normalmente nosotros decimos, no hay problema, ahora me duele, pero el tiempo cura todas las heridas. Eso es lo que normalmente... Esta es la versión mundo. La versión mundo. ¿Y saben cuál es la versión Dios? En el capítulo 28, versículo 15 de Deuteronomio dice, tu pecado te alcanzará. O sea, nosotros decimos el tiempo cura las heridas. Dios dice, tu pecado te alcanzará. Puede pasar toda una vida y estar frente a la muerte, ya con tus años encima, y tu pecado te alcanza antes de ir a la eternidad. Es promesa de Dios, es profecía de Dios. Tu pecado te alcanzará, ¿no? Entonces, no hay eso de que el tiempo cura todas las heridas.
Las heridas las puede curar Dios únicamente, sanando tu corazón, sanando nuestro corazón y trayéndonos esperanza de vida eterna, perdón de pecados. Por eso Jesús dijo, arrepentíos. Como primera instancia, es voluntad de Dios que el ser humano, para reconciliarse con Dios, tenga que arrepentirse. Ahora, ¿cómo se produce esto de que la tristeza según Dios? En segundo lugar, ¿cómo se produce esta tristeza según Dios? Hay convicción de pecado. Juan 16:8 dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza a intervenir el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo convencerá al mundo. La tristeza que es según Dios comienza a manifestarse cuando el Espíritu Santo empieza a intervenir y convence nuestro corazón de nuestros pecados. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra conciencia, en nuestra conciencia. Entonces, ya la conciencia no está a la deriva como antes, y el tiempo cura todas las heridas y hacemos callar la conciencia con una pila, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el pecado cometido. El Espíritu Santo comienza a trabajar, meter el dedo en la llaga, comienza a trabajar el pecado, comienza a trabajar el corazón herido, el corazón perdido, el corazón enlutado, el corazón encerrado por las cadenas o encerrado por la prisión del pecado, condenado a la eternidad. El Espíritu Santo comienza a trabajar aquí adentro en nuestra conciencia. En Hebreos capítulo 4a dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, se va metiendo hasta en los lugares más escondidos de nuestro ser. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Lo hace a través de su palabra. Su palabra te enfrenta, su palabra te confronta, su palabra te dice estás en pecado, su palabra te dice cometiste un pecado, su palabra te dice que hay una solución, un derramamiento de sangre, su palabra te dice que abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y esto lo hace el Espíritu Santo, metiéndose dentro de nuestra conciencia, de nuestra vida, en los lugares más recónditos de nuestro ser. Esto ocurre en segundo lugar. En tercer lugar, hay confesión de pecado. Proverbio 28:13 dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros sabemos que cuando sacamos las cosas de adentro, muchas veces decimos, ¿qué te está pasando? No, nada, dale, contámelo. Vos sabés que el hablar te sana, el hablar te cura, decimos nosotros, ¿no? Entonces, el que los confiesa, ¿a quién? A Dios, confesarle a Dios nuestro pecado, decirle a Dios, como dijo el salmista después que pecó, ¿se acuerdan? David, cuando pecó en el Salmo 51, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Incluso hay enfermedades que vienen a causa de guardar, esconder un pecado en nosotros. Y como nuestro pecado nos alcanza, tenemos que sacarlo. El Espíritu Santo se va a encargar de convencernos de nuestro pecado. Se va a meter ahí, va a trabajar en ese cáncer. No cáncer físico, entiéndase. En ese tumor que produce el pecado en nuestra conciencia. El Espíritu Santo se va a encargar, y entonces necesitamos declararlo. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, se abandona el pecado. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice en primer lugar, dice así.
El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y la segunda parte dice, Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. el que los confiesa, estuvimos viendo que hay confesión de pecado cuando el Espíritu Santo interviene, y ahora se abandona el que los confiesa y se aparta del pecado. ¿Qué dice? Alcanza misericordia. Y en Romanos capítulo 6, léanlo ustedes en su casa, está hablando sobre que hemos sido muertos al pecado, hemos sido muertos, que el pecado nos enseñoreará más de nosotros. Y dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. En quinto lugar, hay restitución del pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo Zaqueo cuando fue a Jesús? Señor, todo, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Hay voluntad de arreglar. Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es el hecho de la restitución, ¿no? Queremos arreglar, no solamente que nos apartamos, sino que si hay algo que hemos hecho mal, por supuesto lo queremos arreglar, lo queremos arreglar. Así que en quinto lugar hay restitución. Con todo esto que estuvimos viendo, podemos decir que no pasa la cuestión por un simple acepto a Jesús. Es algo más profundo, porque esto ocurre en nuestras profundidades del corazón. Miren, Romanos capítulo 10, versículos 8 y 10. Noten ustedes este detalle, fíjense en lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, acá se comienza, comienza acá, en el corazón, y después con la boca se confiesa para salvación. Entonces se produce en las profundidades del corazón, no en un simple hecho emotivo que podemos sentir cuando escuchamos un gran mensaje, cuando escuchamos un gran tema de la Biblia, en una gran reunión, una gran adoración. Nos ha impactado la presencia, ha habido unción de lo alto y nos sentimos emocionados. No es solamente decir yo acepto está muy bien porque es una determinación, yo tengo que decidir, yo acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Pero tiene que pasar todo lo demás para que el Espíritu Santo nos descubra las partes que tienen que ser enmendadas, allí en el corazón, y luego declararlo. En Romanos capítulo 2 versículo 5 y en Ezequiel capítulo 11 y en el capítulo 36 Dios nos habla a través de la dureza del corazón y dice que Dios quitará el corazón de piedra. ¿Qué quiere decir el corazón de piedra? Es ese callo que se ha producido en nuestro corazón por el pecado. ¿Vieron? Al principio hemos pecado, bueno, tenemos remordimiento de conciencia, nos duele, bueno, y el tiempo curará las heridas, pero después seguimos practicando el pecado y eso va produciendo un callo en nosotros, como cuando estamos trabajando, agarramos la pala y empezamos, y al principio nos duelen los brazos, nos lastimamos la piel de la mano por la pala, el trabajo duro y todo lo demás, pero después seguimos trabajando y eso ya... Esa piel que un día se nos lastimó, primero con ampollita de agua, después se reventó y a veces hasta con ampolla de sangre, ya se empieza a formar una dureza. Eso es un callo, eso se llama callo. Esa dureza se produce en el corazón cuando nosotros vivimos en el pecado, esclavos del pecado. Por eso que es necesaria la intervención divina por el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. Nos convenza que estamos juzgados, que estamos en juicio, que estamos condenados.
Y luego viene el maravilloso panorama, como que Dios hace la intervención, no solo de convenciéndonos, sino trabaja con su palabra, nos perdona, nos libra, le decimos perdón y sentimos la necesidad de contarlo ese pecado y nos sentimos con una libertad. Por eso que dice la Biblia que hemos sido, a libertad fuimos llamados. Y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y sentimos una libertad preciosa, un gozo, una paz. Todo esto ocurre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando obramos en esta voluntad divina de que Dios ya había destinado. No por casualidad fue crucificado su Hijo. No. Crucificado Jesús para que nosotros, al mirar al que fue crucificado y al que resucitó al tercer día, podamos decirle: sé propicio a mí, pecador. Y Él nos perdona y Él nos salva. Quiero decirte como último que pecado que Dios te perdona, nunca más te va a volver a pedir cuenta de él. Jamás. Dios lo perdonó. Y lo que Dios perdona, perdona. Dios perdona, perdona. Que Dios te bendiga. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, sé que débil fui, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón. Sé que débil fui, y te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Corazón, te humillo y te pido perdón, perdón, Jesús, perdón.